¿De quién si no? Sobre todo este es un programa popular y de humor. Y como nos gustan los tópicos y los lugares comunes, hablamos de aquello que se habla todo el tiempo. ¿Quién no habla de Mozart hoy día? Bueno, basta poner el programa de Neustadt, el de Tinelli, los noticieros, todo el mundo hablando de Mozart, Teófilos. cuando es que no están hablando de Hegel, de Kierkegaard o de esas cosas. Sí. Tendría que haber algún resquicio para aquellos temas elitistas, como por ejemplo los hermanos Schocklender, Sí. el Plan Cavallo, esos Sí. temas que se supone que configuran el Que son pensamiento, importantes, además, ¿eh? el pensamiento profundo. Mientras que hay otro pensamiento que es de evasión, Sí. que Frívolo, va. frívolo, que Sí. consiste en hablar de la muerte, del amor, de la angustia y de esas cosas. Eso. La gente profunda habla de las máquinas que han instalado en los colectivos. Bien. Mozart, por hablar de un tema frívolo, nace en Salzburgo, no es que el nacimiento sea un tema frívolo. Va. En 1756, y no era austríaco, porque Salzburgo era en aquel entonces una ciudad bávara, ya que no bárbara. Su padre era músico también, no el suyo, Jorge Dorio. No, Dios lo perdone. Sino el padre de Mozart, Leopoldo. Era músico y al mismo tiempo ayuda de cámara del conde de Thurn. Y esto era común, ser a un tiempo músico y ayuda de cámara. ¿Por qué? Los nobles tenían a veces exiguos presupuestos que no les permitían mantener al mismo tiempo una dotación de servidores y otra de músicos. Entonces, tenían la precaución de contratar músicos que al mismo tiempo pudieran servir, por ejemplo, de cocineros o de... Un ballet y un ballet. Sí. Leopoldo, el padre, no era un mal músico, pero bueno, tampoco era un genio. Era una época en donde salían buenos músicos debajo de las piedras. Como hongos después de la lluvia. Sí. Como no era tonto tampoco, advirtió enseguida la inteligencia precoz que tenía su hijo. Y también tenía una hermana, Wolfgang, que se llamaba Mariana, y que era unos años mayor que él, que también tocaba muy bien el clavecín. Entonces el padre hizo lo que tantos. Bueno, digamos, exhibió a sus hijos por ahí. No era tampoco un mal sujeto, pero bueno, lo hizo. Wolfgang tocaba el violín, no solo el clavecín, tocaba el violín, tocaba muy bien el violín. Y además ya a los 6 años había compuesto un minueto, que es la primera de las 600 obras que compuso. Y bueno, primero actúan en Salzburgo, luego en Múnich, y el chico tiene realmente grandes habilidades porque descifra partituras a primera vista, improvisa sobre cualquier tema que se le dé, toca el clavecín con las teclas cubiertas por un paño, es decir, hace pruebas más bien de pirotecnia y de circo que no de música, pero sostenidas evidentemente por un gran talento musical, si bien algunos no reconocieron eso, pero no importa. Digo, cuando era chico, pensaron que eran como tantos niños prodigios. Que se agotan poco tiempo después, Que se agotan ¿no? poco tiempo después. Lo lleva a Viena, viaje largo, en Ips va a un monasterio de monjes franciscanos, se trepa a la tarima del órgano, toca allí y es tan inolvidable lo que hace que los monjes graban y todavía está allí el nombre del pequeño Mozart en la madera del instrumento. Y en Viena tocan en las casas nobles mientras esperan ser recibidos por la emperatriz, María Teresa. Finalmente lo reciben ahí, en Schönbrunn, que es aquel castillo del que hemos hablado alguna vez, de los Habsburgo. Castillo de la mala suerte, dicen algunos. Sí. Ya hemos hablado de la mala suerte de los Habsburgo, del pobre Maximiliano de Habsburgo, de Rodolfo. De Rodolfo, vamos, de Sisi. Y después de todo no era un Habsburgo, pero bueno. La pobre Romy Schneider que se casó. La pobre Romy Schneider, como sabemos, es de la familia Habsburgo. Sí. Habsburgos también, no nos olvidemos, Álvaro querido de Diego, eran los reyes de España. ¿Cómo no? Carlos I, Felipe, y así hasta el pobre Carlos II el hechizado, que fue el último de los Habsburgos que reinó en España, y después ya vinieron los Borbones. Pero bien, era esa familia. Y ahí toca Mozart. La emperatriz era María Teresa. El Dorima de la emperatriz creo que era
Uno de Lorena era. Bueno, pero la hija de ellos, una hijita que juega con Mozart, es se llama María Antonieta. Y bueno, casará mal, pobre. Pobre. Casará equivocadamente porque va a casar con Luis XVI. Y tan justo, ¿no? Justo. Justo. Sí. Dicen algunos, y yo no lo creo, que Mozart jugando le dijo, algún día te casarás conmigo. Pero esas son cosas que se inventan después para redondear las historias, ¿no? De todos modos hubiera hecho mucho mejor negocio casándose con Mozart. Sí, señor. Y no perdiendo la cabeza sino más. Pero hubiera corrido la liebre porque Mozart nunca tuvo mucho dinero. Pero hay gente que con tal de tener dinero es capaz de perder la cabeza. Incluso casarse con Luis XVI, sí. Sí. Toca también en París. Ahí está con el rey, que no era Luis XVI, sino Luis XV. Está la Pompadour, que parece que le niega un beso. Hay también una anécdota. Que parece que Mozart le pone la cara para que la Pompadour le dé un beso y la Pompadour se niega. Bueno, todo pinta bien, pero se enferma el pequeño Mozart. Le agarra una escarlatina de padre y señor mío. Se gastan toda la guita en médicos. Y bueno, el entusiasmo de los nobles cae y se tienen que volver a Salzburgo. El éxito había durado solamente 3 meses. Vuelven a París, hacen otro concierto ante el rey, no les va bien. Estaban por ir a Versalles y hubo una muerte en la familia, se murió, vaya a saber, no me acuerdo quién. Y entonces se suspenden todos los conciertos. Entonces van a Londres. En Londres les va muy bien. Toca Mozart ante Jorge III, Dios libre y guarde. Allí descubre la ópera italiana y conoce también a un señor que era soprano. Mira, ¿cómo un señor puede ser soprano? Bueno, mire. Bueno, de un modo muy doloroso. Sí. Hay que poner mucho empeño para eso. Sí, le cuesta mucho a un hombre ser soprano. No era otro que Manzuoli, el famoso soprano Castrati, que, bueno, eran así como. Hemos hablado, los Castrati eran, pero una estirpe de cantantes muy considerable, dado que en cierta época las voces femeninas prácticamente estaban prohibidas. Sí, hemos hablado también, Alejandro, de otra cosa, y es que nosotros, incluso aquellos que amamos desde la sabiduría o desde la ignorancia la música, no sabremos jamás cómo era el registro que lograban los Castrati, porque solo se conserva un registro. Una grabación que es, creo que del año 1910. Muy pobre. Muy pobre técnicamente, pero además de un exponente bastante mediocre de aquella raza. Estirpe, sí. Y descubre el piano. Estamos hablando de Mozart como si fuera un artista consumado y tenía 8 años el tipo. Bueno, a los 10 vuelve a Salzburgo. El arzobispo de Salzburgo le encarga un oratorio a componer en 8 días y se pone a mirar cómo lo compone. Claro, porque tiene miedo que suceda lo que en tantas casas, que cuando a un niño de 8 años le encargan un oratorio, ¿quién lo compone? El padre. Le ayudan los deberes. Confiesen ahora a aquellos padres que están escuchando el programa, a cuyos hijos les han encargado un oratorio. Lo ayudó. Seguramente le ayudan ustedes, no lo nieguen. Y después pretenden que uno crea que el oratorio lo compone el nene. Algunos maestros después no se lo aceptan porque está demasiado bien. No, está demasiado bien hecho. Bueno, en estos tiempos que corren, donde la educación va al paso del más lerdo, eso es una verdadera desgracia. Sí. Tener demasiadas luces. No es poco frecuente que los maestros desconfíen de algún talento de cualquier niño, dado que pero están sí, ante el exiguo del propio, desconfían de la gente. Yo he tenido ocasión de conversar con alumnos de las universidades que deben luchar, entre otras muchas cosas, contra, digamos, el espíritu cerril de algunos maestros. Pero sí, vamos. Bueno, pero bueno. Dejémoslo ahí. Dejemos ahí esto, que no es el punto, estamos hablando del pobre Mozart. Escribe algunas óperas, La finta semplice, es un fracaso. Después escribe una ópera cómica que se llama Bastiani y Bastiana, que tiene algún éxito. Va a Italia, triunfo musical, pero guita no hay. Nunca ganó mucha guita, pobre Mozart. Conozco. Y ahí sucede aquella anécdota que todos conocen, todos los que compran los cuadernos Histonio, y leen las carátulas donde está la vida de Mozart, conocen solo esta anécdota, que es la que está ahí. Cuando asiste durante Semana Santa a la Capilla Sixtina para oír el Miserere de Allegri, que no es una plaza, por cierto. Y estaba prohibido sacar fotocopias, iba a decir que estúpido.
No solo estaba prohibido. Estaba prohibido por anacrónico, claro. Sí, los anacronismos estaban prohibidos. Era brujería, sí. Estaba prohibido sacar copia de la partitura. Es decir, ir al maestro y decirle, escúchame, présteme la partitura que le voy a sacar copia. No se podía. Pero Mozart fue, la escuchó, volvió a la pieza y la escribió. Y después volvió al otro día a ver si estaba bien y no le había errado ni una. Se entera el Papa de esto y en virtud de esta infracción lo condecora con la orden de la Espuela de Oro, con el título de caballero. No es el primero que es honrado por una infracción. Escribe, mire, una ópera que yo no conozco, y que fue un éxito. Se llama Mitrídates, rey del Ponto. Sí conozco a Mitrídates, rey del Ponto. Sí. Si no estoy equivocado, Mitrídates era aquel que tenía miedo que lo envenenaran. Claro, sí. Entonces, iba tomando pequeñas dosis de distintos venenos para acostumbrar su cuerpo a estos específicos, ¿no? Y lo mataron en el baño con un almohadón. No había tenido la precaución de ir tomando pequeños almohadones. De irse asfixiando de a poco. Bueno, el viaje por Italia dura 15 meses. En Nápoles pasa lo que solía pasar con los músicos demasiado buenos. Y con los jugadores de fútbol. Sí. Le dicen que tenía un pacto con el demonio. Y decían que ese pacto estaba relacionado con una sortija que él tenía en la mano izquierda. Entonces él en medio del concierto saca la sortija y la arroja, como diciendo, ¿no ven? Que el pacto es de otra índole. Bueno, vuelve a Salzburgo y allí está 30 meses y compone y leo. Lista de composiciones. 11 conciertos, una fiesta teatral, 5 serenatas, 12 divertimentos, 5 marchas, 2 sinfonías, 4 arias, un recitativo, una escena dramática, un trío, 8 sonatas de iglesia, 5 misas, un kyrie, 2 letanías, un gradual y un ofertorio para 2 coros, que es más de lo que han compuesto muchos en toda su vida. Sin que yo haga aquí una defensa de la cantidad, ¿no? De la cantidad. No es necesario ser demasiado prolífico. Y algunos artistas que yo conozco tienen esa superstición. Creen, por ejemplo, que escribir mucho es escribir bien. No, ni tampoco la superstición contraria. Bueno, tiene ahí unos líos, anda de gira con la vieja, se muere la vieja, qué sé yo, y conoce a un cantante que se llama Weber, digámoslo bien, que canta y tiene además 2 hermanas. Cantar y tener dos hermanas no está mal. La mayor Aloysia, de 17, que es la que le gusta a él, naturalmente. Y la otra Constanza, de 10. Constanza, 10 años, todavía un poco pequeña. Un poco nomás. Primero se enamora de Aloysia. Hay unos entreveros. Aloysia lo pianta, que al final termina casándose con Constanza, bastante después, por cierto, en 1782. Constanza parece que no es fea, pero tampoco es bonita, según el mismo Mozart dice. Es del montón. Pero es una buena esposa, realmente. Nace el primer chico, que muere poco después. Y ahí es donde Mozart conoce a Salieri. Y aquí detengámonos en esa película llamada Amadeus. Dios lo perdone, a mí la forma, sí. Donde, bueno, parece Salieri como si Salieri fuera un cretino. Antonio Salieri. Y Mozart otro. Sí. Era un gran músico, Salieri. Por sí, de lo mejor. Verdaderamente un gran músico. Y no era tonto, a tal punto no era tonto, que era de los que mejor percibían el talento de Mozart. Esa es la historia Pound Elliot, por ejemplo, ¿no? Que hay gente que trata de ver esa. Thomas Stern Elliot. Thomas Elliot. Un tipo que se da cuenta que es tan gran artista como para darse cuenta del genio de otro. Que no es pequeña genialidad la de advertir el genio ajeno. No solo se requiere inteligencia para eso, sino a veces grandeza de espíritu. Generosidad, Alejandro, sí. Uno que ha observado mucho por la ventana esta cosa del movimiento de los artistas y cómo se interrelacionan entre ellos, puede dar fe de que más generosidad se encuentra en los grandes que en los poligrillos. Es mucho más fácil obtener una caricia espiritual de los grandes artistas
que de los pequeños y mezquinos mercacheres. Pero es totalmente así. Bueno, y aparece Salieri así. Las obras de Salieri le gustan mucho al público y también a la corte. Mozart triunfa, se hace amigo de Haydn, el emperador lo aclama, va a París, compone el casamiento de Fígaro, ¿no? Las bodas de Fígaro, que es un ataque contra la aristocracia. El emperador prohíbe en principio la representación. Esto era una obra de Beaumarchais. El emperador prohibió la representación y Mozart lo fue a buscar a Lorenzo da Ponte Guidi Nazionale, y le encargó que hiciera un libreto. Qué línea, sí. Y ahí sale Las bodas de Fígaro, ¿no? La estrenan en Praga, después la estrenan en Viena, a pesar de que los partidarios de la ópera italiana no la querían dejar estrenar, etc. Bueno, y ahí viene el asunto. Una noche parece que se le presenta a un tipo un insólito encargo de un desconocido. Parece que tropezó con él en un portal, era un tipo alto, escuálido, de grave voz. Le entregó una carta y en esa carta una persona que al parecer quería permanecer ignorada le encarga la composición de una misa de requiem, precio 50 ducados, y así. Hacía poco había conocido a un muchacho, un joven de 17 años, organista del príncipe arzobispo de Colonia. Se llamaba Luisito Beethoven. Y junto con este señor Vienen, estaba componiendo la flauta mágica. Y en ese momento le aparece el flaco este que le encarga un requiem. En la película también hay una cosa misteriosa. ¿Quién era este? Nos hacen sospechar de que se trataba de Salieri. Bueno, no hay tal misterio. El mensajero era el mayordomo del conde de Balsec de Stupach, que quería conmemorar el aniversario de la muerte de la mujer. Y quería hacer pasar la obra como si fuera de él. Ese era el encargo. Pero resulta que Mozart, con tanto laburo como tiene, le habían encargado también la clemencia de Tito, de Ernesto, digamos. De Tito, el emperador romano que saqueó Jerusalén. Sí. Seguía trabajando en la flauta y en el requiem, y está agotado el tipo. Y se le mete en la cabeza la idea de que el requiem lo está escribiendo para él. Dice, este requiem, dice, es para mí, qué sé yo, me siento mal. En algunas cartas dice que presiente la muerte. Estrena la flauta mágica, es un gran éxito. Está obsesionado con esa idea. Su salud se deteriora. Y un 5 de diciembre del 91 muere Mozart. Lo ve la Constanza, llora muchísimo y se desata una tempestad, pero impresionante. De modo tal que el día del entierro, algunos amigos empiezan a acompañar al cadáver, pero ante la nieve y ante la sellisca y ante el viento lo van abandonando y el cadáver llega solo al cementerio, ya lo saben ustedes. No, es verdad. Sí, llega con el tipo que maneja el carro. No solo, claro. Sí. Vamos muchachos. Parece Milo Forman, Y cuando Constanza, pocos días después, va a visitar la tumba, se encuentra con que el cuerpo había sido depositado en la fosa común y lo cierto es que no se sabe dónde demonios está el cuerpo de Mozart. Sobre lo que viene después hemos hablado alguna vez. De Constanza, si aquel tipo que se casó con ella, en fin. Me propongo dedicar esta pequeña recordación de Mozart hoy. Pobre Mozart, que fue un mozo que nunca ganó dinero, que estuvo siempre con líos de guita. A las criaturas excelentes que suelen, por esa misma excelencia, tener dificultades en la sociedad en que les toca vivir. Digo, esta es la contribución pequeña que hago yo a la dedicatoria que ahora va a hacer Doria. A mí me gustaría dedicárselos a ellos. A los que han tenido, decía Almafuerte, gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Él sentía la actitud poética como una maldición. Como una maldición. Y Mozart, que a pesar de todo tiene una obra llena de felicidad, no es la obra de Mozart, la obra de un artista deprimido, ni triste, a pesar de que tuvo una vida dificultosa. Escuchen ustedes a Mozart y es la obra de un tipo que vive la vida con intensidad, casi uno de los pocos ejemplos de alta expresión artística
de un artista que parece satisfecho. Si bien la música no es el arte más adecuado para juzgar la satisfacción o la tristeza del autor, porque es un arte no alusivo. Si bien todos sospechamos que los tonos menores son tristes y los mayores alegres, resulta un poco difícil advertir, por ejemplo, el ateísmo de un compositor, o la opinión geográfica, o lo que un compositor opina sobre la política de Rusia. Cosa que, por ejemplo, un escritor es bastante fácil. No siempre. No siempre, pero bueno, digamos que leer a Tolstoy nos esclarece más sobre la política rusa que escuchar a Rimsky-Korsakov. Sí, quizás. Escuchar la heroica en ocasiones también nos hace ver alguna idea sobre la política francesa. Si usted juzga que los cañonazos de 1800, de la abertura de 1812 son un relato de la invasión napoleónica, sí, no son. No son. Y si lo son, son malos. Si a usted le parece que un cañonazo es un relato de la invasión napoleónica, permítame decirle que... Y si no son malos, además están equivocados. Pero... Que quien ha escuchado el relato de una invasión los ha escuchado todos. Sí. Bueno, pero mi intrusión en esta parte de los dedicandos es con relación a aquellos que por ser geniales sufren. Es menester decir, Alejandro, iniciando esta dedicatoria, que, correcto, por supuesto, sería el primer territorio en el que uno se fija, pero también es necesario decir que hubo una época en que uno podía pensar en el qué dirán dentro de 200 años, y era el caso de Mozart, era el caso de Modigliani, era el caso de tantos otros artistas. Quizás los tiempos que nos toca vivir son de otro orden, y entonces uno incluso puede pensar en otros niveles de grandeza, en otra dimensión. Quiero decir con esto que cuando un hombre se enfrenta a una obra o a la propia vida, que es lo más parecido a una obra también, no necesariamente puede pensar en esos términos. No todos podemos aspirar, y aun cuando aspiremos a eso, a ser Mozart o a ser Alighieri o a ser algún grande, pero sí a lo que podemos aspirar todos, absolutamente todos en esta tierra, es a tener por lo menos un momento de grandeza. Quiero sumar a los dedicandos de este bloque del programa, a los que usted dijo, a esos genios que tuvieron esa desgracia, a aquellas personas que por lo menos en un momento de su vida tienen ese ratito, esa especie de actitud, tienen si no una obra, un gesto de grandeza plena, un gesto de generosidad. Y creo que les pasa lo mismo, y les pasa tan trágicamente como a los grandes, esta cosa de no tener del otro lado como respuesta algo así como el reconocimiento de ese gesto. Esto por supuesto es triste, y esto por supuesto va a marcar el resto de la historia de la humanidad casi seguro, pero quizás lo único que salva a la humanidad es la posibilidad de que si un hombre no es Mozart, no es Dante, no es uno entre los más grandes, por lo menos tenga a lo largo de su vida un momento de esa grandeza. Es difícil de ilustrar esto, y seguramente vamos a cometer la canallada de, dado que somos gente rústica y bárbara, interrumpir esto que vamos a ofrecer ahora, que es el segundo movimiento del concierto para clarinete de Mozart, ejecutado por la Orquesta Amigos de Praga, para todos ellos que alguna vez han tenido, aunque sea en su vida, un momento de grandeza.
Era la Orquesta Amigos de Praga interpretando el segundo movimiento del concierto para clarinete.